Bueno, muy buenas tardes. Un cordial saludo en la Sociedad Colombiana de Geotecnia, del Seminario Permanente de Amenazas y Riesgos Geotécnicos. El día de hoy, nuestra invitada es la ingeniera Gloria Lucía Ruiz Peña. Gloria es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en geotecnia de la misma universidad, especialización en sistemas de información geográfica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y maestría en estudios sociales de la ciencia de la Universidad Nacional de Colombia. En su desarrollo profesional fue ingeniera de la sección de diseño de la Subdirección de Adecuación de Tierras del IMAT. Perdón un segundito. Ya, es que por favor les recomiendo mantener los micrófonos apagados. Sigo con la reseña de la doctora Gloria Lucía Ruiz Peña. Fue ingeniera de la sección de diseño de la Subdirección de Adecuación de Tierras del entonces Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, IMAT, que ahora pues tengo entendido que cumple funciones el IDEAM. En agosto de 1994, ingresó al Servicio Geológico Colombiano, en donde coordina desde el año 2005 el Grupo de Trabajo en Evaluación de Amenaza por Movimientos en Masa. Entre los años 2002 y 2007, la ingeniera Ruiz fue la coordinadora por Colombia del proyecto multinacional andino Geociencias para las Comunidades Andinas, PMA, en el cual participaron los servicios geológicos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y dirigido por el Servicio Geológico de Canadá, proyecto que fue financiado por la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional. Perdón, insisto en que por favor las personas que ingresan entren con no abran sus micrófonos, por favor. La ingeniera Gloria también ha sido directora, entre otros, de los siguientes proyectos: el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias de Bogotá, el CIRE, desarrollado en conjunto, un convenio entre el entonces FOPAE, que hoy se llama IDIGER, y Ingeominas, que ahora es el Servicio Geológico Colombiano. En ese proyecto tuve la fortuna de trabajar con la doctora Gloria. Otro proyecto que ha dirigido fue el Mapa Nacional de Amenaza por Movimientos en Masa, escala 1/100.000, el cual fue galardonado con el premio Lorenzo Codazzi de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el año 2017. Los proyectos de zonificación de amenaza por movimientos en masa de diferentes municipios, departamentos y también mapas del orden nacional. Otro proyecto muy importante de la doctora Gloria es el Sistema de Información de Movimientos en Masa, SIMA, que actualmente pues, se puede consultar en la página del Servicio Geológico. También participó y dirigió los proyectos de las guías metodológicas para estudios de amenaza y riesgo por movimientos en masa, la guía metodológica para evaluación de amenaza por avenidas torrenciales, la metodología de apropiación social del conocimiento de movimientos en masa, la cual se aplica de manera sistemática en los diferentes proyectos de zonificación de amenaza que realiza el grupo de trabajo del Servicio Geológico. No siendo más, pues le doy la cordial bienvenida a la doctora Gloria, que hoy nos va a acompañar con una conferencia titulada El riesgo como consecuencia del desconocimiento del territorio. Entonces, adelante, doctora Gloria, bienvenida. Bueno, primero, antes de empezar la presentación, agradecerle a la Sociedad Colombiana de Geotecnia por la invitación a este seminario permanente, y pues espero que la presentación o la charla que he preparado pues sea de agrado para todos los presentes y que pues podamos tener una discusión alrededor del tema. Voy a permitirme apagar el video para evitar de pronto problemas de señal o lo que sea, y que pues sea preferente lo que es la presentación. Entonces voy a compartir ya para ver la presentación. Por favor, me avisan si la están viendo bien. Sí, sí la estamos viendo bien. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, yo
pues le di como nombre a esta presentación el riesgo, consecuencia del desconocimiento del territorio y las dinámicas sociales. Precisamente, pues como lo mostraba el ingeniero Carlos, digamos, yo tengo formación de base ingeniera, soy geotecnista, y con la maestría en estudios sociales de la ciencia, digamos que el panorama se abrió un poco más, dado que es claro que lo que nosotros hacemos en el Servicio Geológico Colombiano, en particular en la Dirección Técnica de Geoamenazas, pues es de impacto a la sociedad, dado que el conocimiento que nosotros generamos pues intenta reducir pérdida de vidas. Entonces, en ese orden de ideas, el panorama se amplía mucho más y sobre todo para hablar del riesgo. Entonces, definí esta agenda, en donde pues hay una pequeña introducción, donde hablamos, cuando uno habla de riesgo, la idea que se viene siempre a la mente primero es el desastre. Entonces vamos a hablar de los desastres a nivel mundial, a nivel de Iberoamérica, a nivel de Colombia, y unos ejemplos recientes aquí en el país, con base en los cuales voy a desarrollar los temas, y son dos, básicamente, el tema del riesgo, el tema de territorio y el conocimiento del territorio, precisamente, para mirar cómo es esa correlación que existe entre el riesgo y el conocimiento o desconocimiento del territorio para finalmente llegar a unas conclusiones. Entonces, yo parto de un documento que desarrolla Naciones Unidas, en particular la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres, el CRED. Es un documento que publicó en 2018 y básicamente ellos hacen un análisis en el marco precisamente de los acuerdos de Sendai sobre las pérdidas económicas, la pobreza y los desastres, y mira las 2 décadas entre 1998 y 2017. Entonces, en ese documento lo primero que hacen es clasificar los países según el nivel de ingreso de sus habitantes. Porque cuando ellos empezaron a mirar los datos y se empiezan a mirar las pérdidas, digamos las pérdidas brutas, por así decirlo, entonces en millones de dólares, pues obviamente los países más ricos tienen pérdidas mayores, pues precisamente por esa capacidad de ingreso, ese nivel de ingreso que tienen sus habitantes. No es lo mismo que se destruya una casa en un país donde las casas son principalmente de materiales básicos o que se destruyan casas que nosotros clasificaríamos como mansiones, por ejemplo. Entonces, y por eso ellos posteriormente lo que migran es hacia mirar las pérdidas como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, que así seguramente ya podemos hablar de manera estandarizada con los diferentes países. Pero entonces ellos hacen esa primera clasificación de los países según el nivel de ingresos, entonces los países de ingresos altos y ingresos medios, y los ingresos medios los clasifican en medios altos, medios bajos, los ingresos, y luego los ingresos bajos. Y también hablan en el documento de los países, entonces hablan de países pequeños, de países medianos, y ese tamaño lo miden por el número de habitantes. También para hacer sus análisis toman como base una clasificación que ellos hacen de los eventos que originan los desastres. Entonces ellos hablan de desastres de origen, digamos, geofísicos. Entonces son los eventos que tienen que ver con el interior de la Tierra o con, sí, básicamente con el interior de la Tierra. Son los terremotos, los tsunamis, las erupciones volcánicas y los movimientos en masa que ellos llaman ahí, que lo llaman como movimiento de masa en seco, es decir, que no están asociados directamente al segundo grupo que ellos toman, que son lo que denominan desastres climatológicos, en donde incluyen las tormentas, los incendios forestales, las inundaciones, las sequías. Ahí lo llaman derrumbes porque son esos movimientos de masa que son detonados por lluvia, y entonces no solamente estarán los deslizamientos, sino los flujos, las caídas, todo lo que la lluvia o esos eventos climatológicos pueden llegar a detonar. Y también las temperaturas extremas. Entonces, ¿qué dice el documento? El documento dice que en esa década que ellos analizan, los 2 tipos de desastres que ellos clasifican le costaron la vida a
a 1.3 millones de personas. Más de 1 millón de personas perdieron la vida en esa década por desastres de origen, sea climatológico o geofísico. Que más de 4.000 millones de personas quedaron heridas, desplazadas, sin hogar o que necesitaron asistencia. Es decir, cuando se mira el impacto de los desastres originados por eventos de origen natural, pues desde el punto de vista de las personas que quedan pues que pierden la vida o que quedan de una u otra manera afectadas, es bastante grande. Y ellos miran que la gran mayoría de las víctimas mortales se debió a eventos de origen geofísico, principalmente lo que son terremotos y tsunamis. Sin embargo, los desastres generados por eventos de origen climatológico, y en particular las inundaciones, las tormentas, las sequías, las ondas de calor, representan el 91% de todos los desastres ocurridos. Es decir, ellos analizaron un universo de 7.255 eventos y de esos el 91% correspondían a eventos de origen climatológico. Aunque el mayor número de víctimas está dado por esos eventos de origen geofísico, es decir, que tienen que ver con la parte geo. Y ellos entonces muestran este tipo de gráficas en donde, pues aquí tenemos el número de eventos por año, y el gris es lo climatológico y los colores tierra son los geofísicos. Entonces, claro, el número de eventos por año es mucho más grande, los que tienen que ver con esos temas climatológicos, y ellos obviamente lo asocian a los problemas de cambio climático y demás, pero no me voy a concentrar en ese sentido. Ellos muestran cómo los eventos que tienen que ver con inundaciones, tormentas, son los más recurrentes, y le siguen en su orden lo que son los sismos o terremotos, las olas de calor, esto que ellos llaman derrumbes, pero que yo llamaría movimientos de masa detonados por lluvia, la sequía, los incendios forestales y en mucha menor medida todo lo que tiene que ver con erupciones volcánicas y lo que ellos llaman movimientos de masa secos, es decir, movimientos de masa seguramente o detonados por sismos o que no están asociados a eventos climatológicos. Y cuando ya lo miramos desde el punto de vista económico, en esa década, esos eventos, en los países que reportaron precisamente esas pérdidas económicas, ellos suman alrededor de 2.900 millones de dólares estadounidenses, ellos lo colocan así. Es decir, que estamos hablando de unas pérdidas bastante cuantiosas. Y nuevamente hacen ellos esa extracción de qué porcentaje de esos desastres tienen origen climatológico. Entonces las pérdidas asociadas pues corresponden a 2.245 millones de dólares. Entonces vemos que las pérdidas económicas son muy grandes. Entonces finalmente, ¿qué podemos concluir? Que el desarrollo del mundo, o que la gestión de riesgo, de evaluar el riesgo, el tener en cuenta el riesgo entre todos estos procesos de reducción de pobreza y precisamente de todas esas visiones de desarrollo que se tienen, pues que están asociadas de manera transversal a la gestión del riesgo de desastre. Mirémoslo a nivel de Iberoamérica. Entonces, pues ahí tenemos una serie de eventos, que tengo algunas fotos, pero nosotros, digamos, los servicios geológicos iberoamericanos, que estamos asociados en la ASME, empezamos a mirar cómo estaban nuestros países en ese sentido y generamos un documento. Y digamos que aquí traigo como las principales conclusiones y además unos datos tomados de un documento del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces se dice que en Iberoamérica, que pues estamos hablando de todo lo que son los países de habla hispana aquí en América, y además de España y Portugal, y todo lo que son las islas del Caribe que tienen, digamos, como esta connotación, más o menos 1 de cada 3 habitantes está expuesto a catástrofes generadas por eventos de origen natural. Y eso suma alrededor de 150 millones de personas. ¿Por qué? Pues porque precisamente pues estamos en un contexto
físico que tiene una serie de condiciones que, si miramos lo que veníamos hablando de este documento de Naciones Unidas, esos eventos de origen climatológico, como son las tormentas, las inundaciones, pues afectan en gran medida a todos esos países, a todos los que están en el Centroamérica, el Caribe, el mismo México, nosotros en Sudamérica, lo que es Venezuela, Colombia, y ya, digamos, hacia Sudamérica, ya entonces vendrían todos los demás eventos que tienen que ver también con esas condiciones climáticas y todo lo que tiene que ver con esos eventos geofísicos. Aquí también se hacen unas estadísticas de dinero, y entonces se habla que en el último cuarto del siglo XX, los desastres naturales causaron la vida a más de 100.000 personas en Iberoamérica y causaron daños superiores a 50.000 millones de dólares. Entonces, pues, nuevamente tenemos números importantes asociados a la ocurrencia de eventos de origen natural que generan amenaza y por lo tanto generan riesgo. También se ve que existe un incremento en la frecuencia de eventos catastróficos durante las últimas décadas. Aunque no tomé para las diapositivas ese dato, el documento de Naciones Unidas también hacía ese análisis, porque ellos lo miraban con los datos de la década anterior, cuando también habían generado una publicación de cómo estaban distribuidos en el mundo esos desastres. Aquí dice que entre el 1900 y 1989 en Iberoamérica se tenía en promedio 10.8 desastres por año, mientras que en la década del 90 al 98 ese promedio aumentó a 40 eventos por año. Es decir, en esas décadas hay un incremento de 4 veces los eventos. Y seguramente que si miramos la nueva década, pues el incremento es mucho mayor. Y acá hay una conclusión que saca el BID y dice que Iberoamérica es el segundo territorio del mundo, después de Asia, más vulnerable precisamente a los peligros geológicos, debido a esto que dice acá, a una elevada concentración de la población en zonas de alto riesgo, al crecimiento demográfico y urbanístico acelerado y a la degradación ambiental provocada por el abuso de los recursos naturales. Y estamos hablando que esto fue a comienzos de este siglo. Es decir, que estas conclusiones que han venido haciendo todas estas instituciones u organizaciones multilaterales, pues, digamos, no es nuevo para nosotros. Pero en todo caso, sí es importante tener en cuenta esos números. Si ya nos vamos acercando a nuestro país, en ese mismo periodo, entre 1970 y 2010, analizando todo lo que son los eventos de baja frecuencia, entonces es lo que llamaríamos, por así decirlo, en el documento de Naciones Unidas, lo que llamaban ellos los desastres de origen geofísico, porque aquí tenemos como ejemplo la erupción del volcán Nevado del Ruiz y el terremoto de Páez. Entonces, si miramos esos eventos de baja frecuencia, como los sismos, las erupciones volcánicas, en este periodo de tiempo, son 40 años, se tiene alrededor de 2.000 millones de dólares de pérdidas en vivienda y solamente se sumaron 7 desastres. Y en ese mismo periodo, las pérdidas en el sector vivienda asciende a alrededor de 5.000 millones de dólares y se tenían alrededor de unos 7.000 eventos de alta recurrencia, es decir, movimiento de masa, avenidas torrenciales e inundaciones. Vemos que este fue uno de los argumentos que en su momento tomó el Ministerio de Vivienda para poder generar el decreto 1807, que posteriormente fue compilado en el 1077 del 2015. El por qué esos 3 eventos, inundaciones, avenidas torrenciales y movimiento de masa, deben ser evaluados para efectos de tener en cuenta esa información dentro del ordenamiento territorial. Entonces, lo que llamamos aquí, a manera de introducción, es esa correlación que existe entre los eventos de origen natural y la generación de pérdidas, sea pérdidas de pérdidas de vidas o pérdidas económicas. En otras palabras, la construcción de riesgo que se tiene porque tenemos un territorio con unas características físicas que está siendo ocupado pues, por personas que lo utilizan de diferentes maneras.
Siguiendo con la agenda, entonces vamos a mirar unos eventos recientes. Y creo que para la gran mayoría de las personas que están aquí en este evento, pues conocen lo que ocurrió en el municipio de Mocoa, que es la capital del departamento del Putumayo, que está ubicada en lo que se denomina el Piedemonte Amazónico, que es un municipio muy, muy extenso, tiene 1.330 kilómetros cuadrados de extensión, y tiene una característica su zona urbana, que es atravesado por varias quebradas y ríos. Eso es importante tenerlo en mente. Su zona urbana contaba con 52 barrios. Entonces, el 31 de marzo de 2017, en la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril, el casco urbano primero experimentó una inundación. Estas son algunas fotos que nos suministraron algunos habitantes de Mocoa, dado que lo primero que ocurrió es que se fue el fluido eléctrico, ya después miramos por qué, y ellos, obviamente el ruido, la lluvia, llevan muchas horas con lluvia, empezaron a sufrir de una inundación que, como vemos en la foto, no era cualquier inundación, pero era inundación porque venía principalmente agua. Entonces, ya posteriormente el agua empezó a venir, ya no solamente agua, sino venía arrastrando material, y empezó a generarse toda esa destrucción que cuando ya amanece el 1 de abril y con una vista aérea, esto es lo que se encontró. Es decir, la capital de un departamento de Colombia había sido parcialmente destruida por una serie de lo que nosotros aquí en el país denominamos avenidas torrenciales. Y que si miramos esa definición de avenidas torrenciales, pues es un conjunto de eventos entre los cuales están los que, digamos, en la literatura técnica se denominan flujos de detritos. Entonces, cuando uno empieza a mirar en detalle la destrucción que hubo, y empieza a mirar el tamaño tamaño, tipo y cantidad de material que arrastraron esas quebradas y ríos y la altura que tuvo el flujo, pues vemos precisamente que pues, la destrucción que se generó pues tiene unas razones muy claras. Y no solamente destruyó casas, sino que destruyó también infraestructura. Entonces, en resumidas cuentas, y de acuerdo precisamente con los datos oficiales de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, se tuvieron alrededor de 335 personas fallecidas, 398 heridos, 53 desaparecidos, unas 7.794 familias afectadas para un total de 22.310 personas. Es un número muy cercano al que fue afectado en la erupción del volcán Nevado del Ruiz en el municipio de Armero en el año 85. Que se afectaron 48 barrios para un total de 1.461 viviendas, que se destruyó parcialmente la subestación eléctrica. Por eso, primero que ocurre es que dado que eso estaba pues, en la parte, por así llamémosla media de la cuenca, que ya la parte alta de la cuenca, ahorita lo miramos dónde estaba, pero digamos que está en la zona rural del municipio de Mocoa, muy cerca también a la cárcel, que también sufrió grandes daños. Entonces la subestación eléctrica se destruyó parcialmente, pero esta subestación eléctrica no solamente suministraba energía al municipio de Mocoa, sino a todo el departamento de Putumayo. Se destruyeron 2 acueductos, es decir, que el municipio de Mocoa, en su casco urbano y en parte de la zona rural, estuvo sin agua potable durante varios meses. Y también se afectó la red de gas domiciliario. Se destruyeron 2 puentes y se dañaron otros 3. Y en el suelo rural se afectaron alrededor de 468 hectáreas. Y eso es lo que nosotros usualmente empezamos a contar. ¿Cuál fue esa afectación? Empezamos a contar muertos, heridos, y los economistas, digamos que todo esto lo traducen en dinero, y entonces después van a hablar de millones de dólares o millones de pesos que costó esa tragedia. Otro municipio de Colombia
poco, digamos, poco popular, por así decirlo. Es decir, no todo el mundo va a Puerto Carreño, no todo el mundo conoce Puerto Carreño, dado que este municipio está ubicado en el departamento de Vichada, de su capital, y está en la frontera con el vecino país de Venezuela. Y es precisamente, no atravesado, pero sí está, confluyen básicamente tres ríos: el río Orinoco, el río Meta y el río Vita, que son tres ríos muy grandes. Y siendo porque todo este es el municipio de Puerto Carreño, que es casi que el 25% del departamento del Bichada, su actividad principal es la ganadería. Aquí tengo algunas fotos. Digamos que aquí tenemos los tres ríos que están rodeando, por así decirlo, el casco urbano del municipio de Puerto Carreño. Entonces, algo que hay que decir es que las inundaciones en el municipio de Puerto Carreño es lo común, precisamente en una etapa del año. Sin embargo, en esa ocasión, que fue en el año 2018, los niveles ascendieron muy por encima del promedio, llegando hasta 14 metros de altura sobre el nivel promedio del río. Entonces, por eso hubo una inundación. Aquí vemos precisamente esa zona urbana y esas fotos que, digamos, fueron las que vimos aquí en el centro del país, que nosotros posteriormente visitamos también el municipio, y realmente, pues, la diferencia de nivel entre la zona urbanizada del río es bastante pronunciada. Sin embargo, hubo toda esta inundación. Entonces el agua subió un total de 16.5 metros. 18 de los 28 barrios fueron inundados. Más de 5.000 familias fueron afectadas. Y pues se afectó el sector comercial, agrícola, financiero, los sectores públicos, es decir, todo lo que son los servicios públicos. Y pues hubo pérdidas bastante grandes asociadas al sector agropecuario, y además el sector educativo también se ve afectado, dado que pues se inundaron los colegios y no fue posible que los niños asistieran a clase durante un par de meses. Y el último ejemplo que voy a desarrollar durante la charla es el deslizamiento en el municipio de San Eduardo, Boyacá. Entonces aquí vemos la ubicación del municipio de San Eduardo. Es un municipio relativamente pequeño, tiene solamente 10.527 hectáreas, digamos, comparativamente como Coa es muy pequeño. Está ubicado precisamente aquí sobre lo que nosotros denominamos todo ese sector del borde llanero, pero todavía en la cordillera. Es decir, aquí la cordillera tiene una gran afectación tectónica. Es un municipio que decrece en población, tiene menos de 2.000 habitantes, pero su actividad principal es una actividad agropecuaria. Entonces se presentó un deslizamiento en el año 2018 también, de magnitudes gigantescas. Cuando fuimos la primera vez como servicio geológico, el deslizamiento abarcaba alrededor de 400 hectáreas. Al final, casi 1.000 hectáreas fueron afectadas por este gran movimiento en masa. Pero su afectación fue principalmente rural. Entonces, pues además del daño a los predios, dejó las veredas incomunicadas, porque pues este es el tipo de daños que se empezaron a ver en las vías del municipio, y los daños precisamente a los predios, donde pues la actividad principalmente ganadera y agropecuaria pues se veía bastante afectada. El resumen de afectación: tenemos 60 viviendas rurales en las veredas que ustedes ven ahí en la diapositiva, 5 vías municipales y una vía del orden nacional, una institución educativa, 2 acueductos veredales, y en el sector agropecuario, pues 100 familias salieron afectadas por cuanto no podían ejercer su actividad productiva. Un distrito de riego que también se dañó, y en total fueron 4 veredas. Un total de 60 familias afectadas, con un total de 163 personas. Y en cuanto a los servicios públicos, todo lo que tiene que ver con las redes eléctricas, dado que muchos de los postes que conducían la energía para las veredas, pues obviamente cayeron. Estos ejemplos nos muestran que los deslizamientos, las avenidas torrenciales y las inundaciones en el país generan grandes daños.
y sea el municipio pequeño, el municipio grande, el municipio, discúlpenme la palabra, olvidado pues en la zona fronteriza, pues igual genera daños. En otras palabras, las personas viven en riesgo. Entonces miremos qué es eso del riesgo. Y cuando se habla de riesgo, entonces empieza a mirar, digamos que las definiciones, entre comillas, simples, de riesgo igual amenaza, pues en la realidad es lo que a los ingenieros nos viene a la cabeza. Pero cuando uno empieza a investigar sobre el término riesgo, pues uno se da cuenta que, tiene muchísimos más significados y que es un término muy antiguo. Si bien la gestión de riesgo es algo que se empezó a hablar en las últimas décadas, el riesgo como riesgo sí es un concepto muy antiguo y significa porvenir sin certeza. Y alrededor del estudio de la palabra, pues existen diferentes acepciones digamos, en los pueblos asirios, en la misma Grecia, en cómo se veía la palabra riesgo. Y lo que hay que tener claro es que el riesgo no tiene una sola definición, que por el contrario, tiene tantas definiciones como disciplinas aborden este tema. Y hemos sido muy sesgados o muy cerrados en mirar una sola definición. Que en términos generales tenemos dos grandes orientaciones para poder definir este término. Que unas son de carácter, digamos por así llamarlo, positivista, que está muy asociado precisamente con las ciencias naturales, donde trabajamos con datos y hechos cuantificables, que es lo que venía haciendo en la primera parte de la charla. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos? Y ese es el enfoque que tiene nuestra ley, que tiene la ley 1523, y es el enfoque que tienen las empresas aseguradoras, y es el enfoque que tienen las entidades públicas, pues porque se maneja el riesgo con cuánto perdí, cuánto invertí. Sin embargo, hoy quiero, digamos, que ustedes se vayan con una reflexión y que efectivamente el riesgo pues no es solamente hablar de números, sino que hay otras aproximaciones, y que hay unas aproximaciones de tipo interpretativo hermenéutico que se centran en otros aspectos cualitativos de este concepto. Entonces miremos un poquito más el desarrollo de estos términos. Entonces, existe un enfoque estadístico probabilístico que es el que casi todos conocemos. Entonces se hace referencia a pérdidas esperadas. Y entonces empezamos a decir tantos millones de dólares, tantos muertos, tantos heridos. Y es la famosa ecuación que se reduce a un valor numérico. Entonces dígame cuál es la probabilidad. ¿Es 0.5, es 0.7, es 0.9 o es 1? Y con base en eso tomamos decisiones y se nos olvida el resto. Entonces estas definiciones tienen muchas limitaciones, porque aquí se excluyen precisamente una serie de hechos que pueden ser inesperados, o se excluye muchísimos aspectos de espacio, de la población, del tiempo, de todos esos. No solamente se habla de daños económicos, de daño a personas, pero muchas veces, por ejemplo, no se incluye el daño a ecosistemas, los impactos sociales, los impactos culturales. Por ejemplo, en Mocoa hubo comunidades indígenas afectadas. Entonces, la solución no necesariamente es una vivienda tipo BIP o tipo BIS, porque ellos tienen otras culturas, tienen otra forma de vida, tienen otra forma de interrelacionarse con el territorio. Entonces, estos análisis deben ir mucho más allá. Entonces, estos enfoques, no estamos diciendo ni que sean buenos ni malos, simplemente tienen limitaciones. Entonces, es importante que se consideren esas causas de daño y la magnitud y las consecuencias medidas a través de la experiencia social y de la interacción. Es decir, por ejemplo, Gramalote que destruyó el pueblo en un movimiento en masa, se perdió un tejido social de muchísimos años, porque las personas que vivían en el barrio X, pues ya no iban a vivir en un mismo barrio, y todo eso es una pérdida que no se cuantifica. Si hablamos de los enfoques sociointerpretativos, entonces ahí podemos analizar ese término desde otras posturas un poco más constructivistas, ¿cierto? Entonces, ahí
tenemos que empezar a mirar que hay otros individuos que tienen otras visiones y que se deben tomar decisiones. Entonces el riesgo habla seguramente de eventos futuros que no tenemos la certeza de que ocurran. Entonces hablarle de riesgo a una persona que no tiene sus necesidades básicas satisfechas, pues es como hablarle en sánscrito. Mire, y es que a usted se le va a venir esa roca, ¿no? Pues por ahora lo único que tengo es este ranchito de aquí, no me muevo, porque es el único sitio donde tengo donde meter mi comisión. Es ahí cuando es esto que uno se enfrenta en el territorio, es cuando uno empieza a mirar que el concepto de riesgo tiene que ser un poco más amplio. Entonces, cuando uno habla de que el riesgo tiene que ver precisamente con las personas tienen un arraigo cultural. Ellos tienen unas percepciones, tienen unas interrelaciones sociales que se deben tener en cuenta en todas esas definiciones. Y entonces uno empieza a ver que esas definiciones pueden tener un enfoque psicológico, antropológico, sociológico, ecológico, materialista, o el que casi siempre hemos visto, que es el económico. ¿Cierto? El económico, pues, es el que prima usualmente las leyes. Y pues uno puede encontrar diferentes definiciones de riesgo. Y seguramente han salido muchas más. ¿Por qué? Porque es que esta es esa visión desde lo social. No es solamente cuánto perdí, no es solamente ese producto matemático de la probabilidad de ocurrencia de un peligro con una estimación de daños, que es la que tendríamos aquí al comienzo. Pero podemos ver consecuencias futuras por acciones humanas, lo que nos propone Beck, asociado precisamente a esos riesgos tecnológicos. O todo lo que nos habla Giddens, esas dinámicas, esos riesgos construidos, de esos riesgos creados, de esos riesgos generados precisamente por esa interacción social y ese territorio. Entonces, la intención de estas cuantas diapositivas de esa definición de riesgo es que salgamos de esas definiciones, digamos, un poco limitadas y nos demos la oportunidad de mirar otras definiciones que son mucho más amplias, que tienen una visión que seguramente nos permitirá poder tomar decisiones un poco más aterrizadas a las realidades que se viven en el territorio y no necesariamente en un escritorio, en una oficina, en un piso 15 o 20 en Bogotá, cuando el evento ocurre en un municipio, por ejemplo, como San Eduardo, que es totalmente diferente a lo que tenemos en una ciudad como Bogotá. Y entonces miremos ahora también ese concepto de territorio. Y entonces pasa exactamente lo mismo que con el concepto de riesgo, que el concepto de territorio tiene tantas definiciones como disciplinas estén relacionadas con ese término. Y entonces los juristas o los abogados, entonces hablan de territorio cuando lo contemplan desde la soberanía y las competencias que de esa soberanía se derivan. Y entonces ahí cuando se habla precisamente de el concepto de país, el concepto administrativo de municipio, de departamento, y sobre qué territorio es que puedo aplicar o no unas normas. Otros, digamos que es lo que hemos venido también en las últimas décadas, y son todos esos especialistas del ordenamiento territorial, en donde empiezan a mirar diferentes factores, los factores físicos, la geología, la topografía, la hidrología, el clima, la cobertura, pero también esos factores productivos, entonces, ¿qué se produce allá? Son cultivos, pero también mira quién lo ocupa, las poblaciones, las infraestructuras, qué capacidad productiva tiene, qué orden jurídico tiene, cómo es esa relación económica que se tiene. Entonces, el ordenamiento territorial tiene una visión un poco más amplia de ese territorio. Yo traje esta definición, que pues nos la da Maribón Herrera,
que dice que el territorio se define como la porción de superficie terrestre apropiada por un grupo social con el objetivo de asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales. Eso significa que la definición de territorio tiene una visión netamente antropocéntrica. Y es la visión que viene desde la misma Biblia, porque nosotros precisamente por eso se habla, volviendo al tema de la Biblia, del éxodo, porque salen del territorio para poder llegar a su territorio, encontrar cuál es su territorio. ¿Por qué? Porque se necesitaba precisamente satisfacer sus necesidades vitales, ¿cierto? Y tengo que apropiarlo. Y entonces empiezan todos esos conceptos de la propiedad y todo, como a medida que el hombre o el ser humano, antes de que fuera catalogado como hombre, digamos, como todas esas transiciones hasta llegar a, cuando eran nómadas, hasta luego empezar a llegar al sedentarismo y empezar a mirar todos esos conceptos de propiedad, están alrededor de ese concepto. Es esa porción de la superficie terrestre. Entonces aquí vemos la superficie terrestre apropiada por un grupo social, con un fin específico: satisfacer sus necesidades para poder garantizar que la especie se preserve. Entonces, por lo tanto, el territorio es localizado y tiene unas características naturales específicas. No es lo mismo que yo esté hablando de un territorio aquí en Colombia, o uno en Afganistán, o uno en el Congo, o uno en Canadá, o uno en Alaska. Hay unas características naturales específicas. Y esto se basa en un proceso de apropiación. Es decir, que se construye una identidad a su alrededor. Entonces, si miramos aquí Colombia, entonces nosotros sabemos que la costa Caribe tiene una identidad, que los llanos orientales tienen otra identidad, que las personas que vivimos en la región andina de pronto tenemos diversas identidades. Tenemos, por ejemplo, el eje cafetero es un poco diferente al altiplano cundiboyacense. De pronto los santanderes tienen otro. Entonces, ahí es donde uno dice que finalmente el territorio no lo podemos definir sin los seres humanos, sin esos grupos sociales que le dan esa identidad, que además de tener unas características naturales, tienen esa identidad. Entonces, ese territorio es producto de una actividad humana, porque si yo me apropié del territorio, lo que yo sé hacer, o lo que permite también ese territorio, es la ganadería, que es lo que veíamos en Puerto Carreño, o la agricultura, como veíamos en San Eduardo. Entonces, ahí existen precisamente esos procesos de manejo y transformación de ese espacio que fue apropiado por la sociedad. Que el territorio es dinámico, tiene una historia. Es decir, Colombia, recordemos, Colombia, la Gran Colombia fue una, después ya se dividió, y la historia precolombina. Entonces, tenemos una historia de cómo llegamos a ser lo que somos hoy, cómo la llegada precisamente de los afros, inicialmente cuando nos trajeron como esclavos, pero que después los incluimos dentro de nuestro mestizaje. Entonces, esa historia, esa dinámica es importante conocerla. Entonces, ya como para cerrar este tema de qué es un territorio, pues sabemos que está relacionada a un grupo social. Y puede existir entonces superposición de territorios de varios grupos sociales. Y pues no me voy a meter en ese tema, pero nuestro país sí que tiene ejemplos claros de eso. Y precisamente por eso se generan conflictos, porque de pronto no resolvemos las problemáticas de otra manera sino a partir del conflicto. Entonces, esos grupos sociales se pueden superponer desde el punto de vista de la ubicación. Ahora me voy al concepto de conocimiento. Ahí voy hilando las ideas, creo que el tiempo no me va a alcanzar, pero intento ir un poco más rápido. Entonces, miremos en Iberoamérica. Entonces, miremos el contexto geológico iberoamericano. Ahí vemos que, pues obviamente tenemos varias placas tectónicas y
particularmente las que tienen, digamos, toda esa interrelación entre el Pacífico, Suramérica, la placa Caribe, que tiene que ver con todas esas islas. Tenemos aquí también todo lo que es el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño. Entonces, tenemos esas condiciones geológicas que nos hacen proclives a sismos, a movimiento de masa, a erupciones volcánicas, pero también tenemos unas condiciones climáticas que nos hacen proclives a las tormentas, a las precipitaciones fuertes, intensas, a las inundaciones, por lo tanto. Y por lo tanto, pues lo que son las amenazas de origen natural, pues afectan nuestro territorio. Ya pues, vimos con los datos todos esos tipos de eventos que se pueden presentar, generando esas pérdidas de vidas humanas y económicas. Miremos Colombia. Colombia, ya sabemos, tenemos la placa suramericana que se mueve en dirección noroccidental, que la placa de Nazca se mueve en dirección opuesta y por lo tanto pues se va metiendo debajo de la placa suramericana, es decir, la subduce, ¿sí? Por eso tenemos esta zona de subducción, pero que además la placa Caribe también tiene una dinámica hacia el noreste. Y por eso, si nosotros miramos la cordillera de los Andes, hasta antes de entrar, digamos, entrando a Colombia, todo lo que es Nariño todavía está monolítica en una sola cordillera, pero luego empieza a abrirse en 3 cordilleras, precisamente por la dinámica tectónica que tenemos, la influencia de esa placa. Entonces aquí, por supuesto, tenemos esa connotación. Entonces es importante saber cuál es ese origen de nuestro territorio. ¿Por qué las cordilleras tienen, por qué el vulcanismo solo ocurre en la cordillera? No solamente, el término está mal utilizado, preferencialmente ocurre en la cordillera central, aunque tenemos vestigios de antiguo vulcanismo en la cordillera oriental. ¿Por qué se habla de que se está formando una nueva cordillera? ¿Por qué sabemos que aquí no tenemos una falla, sino una sutura? Entonces, esa historia geológica de formación es importante conocerla. ¿Por qué los llanos orientales y la Amazonía tienen unas características bastante diferentes y que están asociadas precisamente a ese platón o las rocas más antiguas que existen en el mundo? Entonces, esto es muy importante conocerlo. Miremos por qué. Miremos entonces, volvamos a nuestros ejemplos. Miremos a Mocoa. Nosotros decíamos que Mocoa, su capital, es atravesada por diferentes ríos y quebradas. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos el río Mulato, el río Sangoyaco, la quebrada Taruca y la quebrada Taruquita que se unen aquí. Y si se dan cuenta aquí hace un giro bastante importante y empieza a moverse en esta dirección y se une aquí al río Sangoyaco. Y que también en este mismo punto sale lo que se llama la quebrada San Antonio. Pero si lo miramos de esta manera, ya Mocoa lo vemos diferente. Porque aquí ya lo estamos viendo desde el punto de vista geológico y tectónico de manera regional. Entonces, un habitante de Mocoa que está aquí en la ciudad, pues solamente sabe que vive ahí. Pero cuando uno lo mira desde el punto de vista geológico, vemos que en la parte alta, cuando uno llega a Mocoa, uno ve que hay unas montañas muy altas, unas pendientes muy fuertes. Luego viene un tren montañoso un poco de menor pendiente y luego sí viene toda la zona plana. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista geológico, esas rocas esas montañas de mayor pendiente, están conformadas básicamente por rocas antiguas, por rocas del Jurásico, que son las rocas del monzogranito de Mocoa. Y como es un monzogranito, tiene unas altas resistencias, son muy, muy resistentes, digamos que son de un origen ígneo, muy antiguas. Que después vienen unas rocas mucho más recientes, que son rocas del Eoceno, rocas sedimentarias, y que estos dos tipos de materiales están unidas o divididas más bien, por lo que se denomina la falla Mocoa-Latebal. Pero que además existen otras fallas que son transversales a la anterior y que van a lo largo del río Mulato, del río Sangoyaco,
y un lineamiento también en la quebrada Caruca. Y que en la zona plana, donde se ha desarrollado principalmente la ciudad, lo que encontramos son, según la geología regional, depósitos cuaternarios asociados a la dinámica de todos estos ríos y quebradas. Ahí ver ese territorio de esa manera nos permite ver muchas otras cosas. Cuando uno recorre el territorio y empieza a ver, oiga, sí, ese monzogranito es de altísima resistencia, y tenemos precisamente esa afectación por esas fallas, entonces lo tenemos muy fracturado, y además está asociado precisamente y que sobre ellos subyacen una serie de depósitos que tenemos muy bien delimitada en campo estas zonas de falla, es decir, esa zona donde esos materiales son muy diferentes y que tenemos precisamente zonas donde vemos ese movimiento relativo de esos materiales y que sobre todos esos, digamos que en la parte baja tenemos básicamente depósitos que técnicamente se denominan de origen fluvio torrencial. Si revisáramos no la geología, no la historia geológica, sino la historia humana del municipio de Mocó, los habitantes hoy en día no hubiesen escogido ese sector para vivir. En el año 1960 ocurrió una avenida torrencial similar a la del año 2017. Entonces aquí vemos el polígono amarillo, que es lo que se observa en una foto de 1962, 2 años después que todavía se alcanza a ver parte del depósito. Según la historia que cuentan los habitantes, que tienen ya varias décadas viviendo allá en el municipio, saben que ocurrió en el año 1960, hacia noviembre, este evento. Y el polígono verde es el evento del 2017, entonces vemos que están ubicados en el mismo sector. Pero ¿qué pasó en el año 1960? No hubo muertos. Sencillo, porque no vivía nadie. Se perdieron unas cabezas de ganado porque eran zonas netamente rurales. ¿Qué pasa en el año 2017? Esta zona empieza a ocuparse algunos años antes sin que se tuviese el control. Y es más, las mismas zonas de expansión urbana del municipio de Mocoa estaban definidas para este sector. Desconocíamos la geología, es decir, si el que fundó a Mocoa hubiese tenido una visión un poco más geológica, seguramente que no la coloca ahí. ¿Por qué? Porque aquí es donde llegan todos los materiales provenientes de esos cauces que vienen de esas rocas que están afectadas por fallas y que tienen altísimo fracturamiento y que además por las pendientes, el cambio de pendiente, pues tiene una característica de torrencialidad. Pero listo, no son geólogos los que fundan las ciudades, pero si revisan la historia, se dan cuenta de que ahí ocurren ese tipo de eventos, pues no se debió haber ubicado. Entonces, miren dónde está ubicada la subestación eléctrica. Una zona que ya había sido afectada por ese tipo de eventos y que seguramente cuando empezaron a hacer la construcción empezaron a encontrar todos esos materiales correspondientes a esos depósitos fluviales. Y miren dónde está ubicada la cárcel, también en esa misma zona de afectación. ¿Sí? Nosotros vemos que cuando miramos el territorio desde otra visión, si lo miramos acá desde el punto de vista de las unidades geológicas superficiales, entonces vemos ese monzogranito con diferentes calidades que están asociados a los niveles de fracturamiento, que está también asociado a la existencia de esta falla, Mocoa Tebaida, y todos estos materiales, perdón, estamos hablando de la geomorfología, entonces vemos estas subunidades geomorfológicas de origen estructural porque están asociados precisamente a ese levantamiento de cordilleras, esa existencia de esas estructuras. Y que estos azules que vemos aquí en la parte plana están asociados a eventos de origen fluvial y que en su gran mayoría corresponden a geoformas de origen fluvio torrencial. Y sabemos que la ciudad está acá.
Entonces esas geoformas que vemos en ese mapa las vemos así en el territorio. Todas esas geoformas. Y supongamos que no tuviesen ningún mapa geológico, ningún mapa geomorfológico, pero que por lo menos con un modelo digital de elevación se hubiesen calculado unos índices. Con esos índices se había definido que estos cauces que atraviesan el sector donde está ubicado Mocoa nos llevan a la conclusión de que son cauces de característica torrencial. Entonces, en ese orden de ideas, la torrencialidad está presente en el territorio. Si miramos el mapa ya de unidades geológicas superficiales, entonces vemos que efectivamente todos esos depósitos recientes tienen origen fluido torrencial y que tienen algunas pocas ventanas de roca cerca en sus zonas, en su zona urbana. Y que pues así es como se ven los diferentes materiales, tanto rocas como suelos transportados de origen fluvio torrencial. Y cuando uno mira un inventario de movimientos de masa y mira todos esos movimientos de masa que se detonaron por esas lluvias, pues se alcanzaron a levantar unos 276 movimientos en masa. Y eso implica que teníamos mucho material disponible para ser arrastrado por el agua. Y que los materiales que se movieron fueron de diferentes tamaños. Tamaños muy grandes, como el que vemos acá, o tamaños finos, una mezcla de los anteriores. Y que todo ese material estaba disponible en los cauces, porque en los mismos cauces habían quedado en los eventos precedentes esos depósitos, de los mismos depósitos que quedaron en este evento. Y en el próximo evento será el material que será arrastrado por el agua. Aquí vemos entonces todos estos ejemplos del caso de Mocoa. Y si vemos el factor detonante en el caso de Mocoa es la lluvia, ¿cierto? Y entonces uno sabe que allá en Mocoa se tiene una distribución monomodal donde las lluvias máximas están hacia mediados del año. Sin embargo, en el año 2017 se presentaron unas lluvias atípicas en el mes de enero, en el mes de febrero sí se fueron, digamos, se fueron reduciendo, pero en el mes de marzo había sido principalmente atípico. Entonces, cuando se hace ese análisis de la lluvia precedente, la lluvia detonante, se ve que la lluvia del 31 de marzo, que fueron de 129 milímetros, con esa lluvia acumulada de 38 días de 606, fueron los que permitieron que se detonaran todo ese sinnúmero de movimientos en masa que alimentó a los cauces que estaban bastante crecidos. En su momento se decía, el mismo 1 de abril decían, no, es que eso llovió como nunca, aquí nunca llueve así. Pero cuando uno mira los registros, esta lluvia se presenta todos los años. La lluvia de 129 milímetros se presenta todos los años, porque estamos en el piedemonte amazónico, que de pronto no se presenta la combinación de una lluvia de gran intensidad con una concentración de lluvia acumulada, es diferente. Pero hay que, por lo menos la persona que salió a decir que es que esa lluvia nunca había ocurrido, pues no conocía los históricos de lluvia que se presentan en el municipio de Mocoa, que está ubicado en el piedemonte amazónico colombiano. Y al final, entonces uno puede generar mapas de amenaza con ese conocimiento y nos muestra que nuestra ciudad de Mocoa, esto es a escala 25.000, pues está afectada por amenaza alta, por lo que denominamos avenidas torrenciales. Y si lo miramos en una escala mayor detalle, entonces tenemos zonas de amenaza alta y zonas de amenaza media por avenidas torrenciales, y pues que obviamente fueron las zonas que se vieron principalmente afectadas por esa destrucción. Miremos el municipio de Puerto Carreño. Nosotros, si lo miramos desde el punto de vista geológico, entonces vemos que allí los materiales que se encuentran son principalmente esas
digamos, rocas antiguas y que se presentan algunos materiales asociados a las dinámicas de los ríos. Que si miramos, digamos, desafortunadamente no se diferencia mucho los colores, pero cuando vemos las subunidades geomorfológicas, pues vemos que los azules corresponden a subunidades de origen fluvial y los ocres corresponden a subunidades de origen denudacional. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el sitio donde se ubica el casco urbano de Mocoa está asociado a geoformas de origen fluvial, es decir, que el agua pues, siempre ha estado presente ahí. Que si se hace un análisis de dinámica fluvial, pues esos cauces se han movido, digamos, lateralmente, de las últimas décadas, digamos, todo lo que se puede hacer con fotografías ahí dentro nos muestra ese ancho donde se ha movido el cauce. Y obviamente el casco urbano, pues queda afectado dentro de toda esa dinámica. Y entonces podemos evaluar también la amenaza, en este caso por inundación, y nos muestra que en la zona rural pues tenemos una alta amenaza por inundación y recordemos que este municipio tiene una vocación principalmente ganadera. Si ya lo miramos un poquito más en detalle, entonces vemos ya cada uno de los cascos urbanos, de los centros poblados, y concentrémonos un poquito en el casco urbano. Entonces vemos que los materiales que están asociados precisamente a los alrededores de la zona urbana o del centro urbano, pues están asociados precisamente a esos materiales propios de la dinámica de los tres ríos que tienen, digamos, cierta influencia sobre ese casco urbano. Que desde el punto de vista de los elementos geomorfológicos, vámonos también ya a lo que es el casco urbano, tienen una gran influencia de origen fluvial y el resto es origen denudacional. Entonces vemos que si nosotros miramos el territorio desde otra óptica, en este caso desde la óptica geomorfológica, yo puedo ver que las inundaciones no son nuevas, que es lo normal en estos territorios. Y por lo tanto, los mapas de amenaza que se generan aquí en el casco urbano, pues nos muestra precisamente esa afectación que puede tener dentro del casco urbano por inundaciones. Nosotros como Servicio Geológico realizamos talleres con las comunidades, precisamente para primero conocer ese contexto histórico, para caracterizar socialmente cuál es el sector donde nosotros estamos analizando la amenaza, para conocer esos eventos históricos y hacer lo que llamamos coproducción de conocimiento y para también involucrarlos a ellos dentro de las posibles soluciones. Entonces aquí tenemos algunas fotos de esa forma y entonces aquí se da esa transferencia simétrica de conocimiento, ellos cómo lo ven, nosotros cómo lo vemos, y se puede llegar a dar esa apropiación de ese conocimiento. Miremos San Eduardo. Entonces, ¿cómo se generaron esos procesos o ese gran proceso allá en San Eduardo? Allá tenemos precisamente unos materiales muy afectados tectónicamente, y allá se presentaron procesos de socavación, se generaron cárcavas, tenemos caídas de rocas, tenemos deslizamientos, tenemos reptaciones. Entonces, si nosotros miramos todos esos movimientos de masa dentro de un mapa, eso es lo que veríamos. Si el municipio de San Eduardo, que es digamos, toda la zona rural, aquí está el casco urbano y aquí está el gran movimiento en masa. Entonces, no es el único movimiento en masa que hay en el municipio de San Eduardo, que de pronto es el único de ese tamaño, pero que los otros no tienen tamaños despreciables. Y si nosotros vemos aquí, pues, qué porcentaje tenemos de veredas afectadas, pues, los porcentajes son muy altos. Si miramos ese municipio desde el punto de vista geológico, vemos que las rocas que se encuentran allá son rocas sedimentarias, que son rocas pronto de calidad intermedia, de calidad mala o calidad muy mala,
y que tenemos muchos suelos transportados, pero casi la gran mayoría de los suelos transportados son de origen coluvial. Es decir, que los materiales allí tienen una inestabilidad tan grande que pues esos movimientos son, por así decirlo, el pan nuestro de cada día. Aquí tendríamos esos materiales tipo roca de regular calidad, esos suelos transportados, y también encontramos suelos transportados fluidotorrenciales asociados precisamente a la quebrada Tatanera, bioglaciales también de cauce activo. También se genera el mapa de cobertura de la tierra que le permite a uno ver precisamente cómo es esa dinámica de esos minifundios que hay allá en el municipio de San Eduardo. Entonces, si un movimiento en masa tiene más de, digamos, si los predios son de pocas hectáreas, pues un movimiento de 700 o de 1000 hectáreas pues está afectando muchos predios y por lo tanto deja sin el sustento a muchas familias. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de las coberturas de la tierra y el análisis de lluvia que se debe hacer para poder incluir dentro de esas evaluaciones lo que es los detonantes. Entonces, pues, vemos que dentro del municipio, por ejemplo, no hay ninguna estación. ¿Qué le toca hacer? Tome la información que haya a los alrededores, extrapole información. Entonces, la falta de información hace que pues tengamos que hacer muchas asunciones o algunas asunciones para poder llegar a espacializar factor detonante, y vemos que la resolución no es muy buena. Pero al final nosotros, digamos, obtenemos un mapa de amenaza con una leyenda, que si bien no la vemos mucho, por obvias razones, lo que sí es posible hacer escenarios. Entonces, aquí tenemos el mapa de amenaza cruzado con el mapa de predios. Y ahí podemos ver claramente cómo es esa afectación que me genera esa amenaza. Y por eso cuando, ya para ir cerrando, cuando hablamos de el riesgo como el resultado del desconocimiento del territorio, a eso hacemos referencia. Nosotros estamos utilizando un territorio prácticamente a ciegas. Si nosotros ya, obviamente, mirarlo después de, es mucho más fácil. Entonces, cuando uno empieza y hace esos cruces y empieza a mirar esos elementos expuestos y empieza a mirar esos escenarios de, oiga, ¿cuántos predios están afectados? Y allá ya no podría vivir gente porque eso se mueve permanentemente, entonces habría que reubicar esas viviendas. ¿Y para dónde se van? Porque miren el tamaño de los predios y miren el tamaño de la afectación. Entonces, empezar a identificar esos procesos de cómo el territorio que está siendo ocupado, porque obviamente fue apropiado por una comunidad para poder garantizar su sustento y su procreación y que la especie humana siga existiendo, pues genera precisamente esos escenarios de riesgo. Entonces, digamos que mi reflexión va hacia allá, hacia cómo poder intervenir, cómo hablar de intervenciones. Por ejemplo, aquí tenemos todo lo que es la red vial. ¿Cuántos kilómetros están afectados por amenaza alta? Es decir, ¿cuántos kilómetros de vía están en riesgo? Que fue efectivamente lo que en el movimiento en masa se afectó. Entonces, hacer todos esos escenarios permite hacer unas evaluaciones que nos lleven hacia unas mejores tomas de decisión, teniendo en mente que no es solamente los eventos, en este caso de origen natural o socio-natural, sino también toda esa sociedad. ¿Quiénes son los que viven ahí? ¿Qué hacen los que están ahí? ¿Cómo hacen lo que ellos hacen? ¿Y cómo les puede afectar precisamente que haya esa convolución de esa amenaza en un momento dado? Y cómo no son solamente números de familias afectadas, sino que ellos no saben otra cosa sino cultivar la tierra. Y si ya el predio les queda para no cultivar la tierra, no es solamente démosle una vivienda de interés social para que pueda ir a vivir en otro lado donde no le vaya a caer la casa encima y no muera aplastado por una casa. Es decir, la visión debe ser mucho más allá, debe ir mucho más lejos y empezar precisamente a mirar que esos conceptos de territorio y riesgo son complejos, que para evaluar el riesgo se debe conocer el territorio
Y conocer el territorio significa no solamente conocerlo desde la geología, la geomorfología, la hidrología, el clima, sino también conocer cuáles son esos habitantes que se apropiaron para utilizarlo y para poder generar esas condiciones que les permitan sobrevivir como especie. Entonces, que el proceso de conocimiento, cuando hablamos del conocimiento del riesgo, no solamente se debe limitar a esos aspectos físicos, sino que se debe conocer como un todo. ¿Cuáles son esos grupos sociales que están ahí? ¿Cuál es esa cultura? ¿Cuál es esa historia? ¿Cuál es todo ese contexto que ha venido generando ese territorio? ¿Cómo es ese? Y que el conocimiento debe ser integral, tanto de las condiciones sociales, de sus dinámicas. Si yo no conozco las dinámicas y las condiciones sociales, no puedo hablar de riesgo. Si yo solamente cuento casas o miro kilómetros, pero no miro esas condiciones de vida de las personas, pues no puedo hablar de riesgo. Y no puedo entonces tampoco interactuar con ellos en las mismas condiciones. Y vuelvo al ejemplo. Si estamos intentando que una persona que no tiene satisfechas sus necesidades básicas, se le hable de, oiga, mire, es que el movimiento en masa tiene tal dimensión, o es que la inundación puede venir tantos metros, o es que la avenida torrencial trae tal o cual material, es un poco más difícil si, por ejemplo, los países europeos no se tiene por qué pensar en necesidades básicas insatisfechas, no, allá el riesgo tiene otro contexto, precisamente porque ese contexto social es diferente. Entonces, pues el Servicio Geológico ha venido desarrollando, y en particular en el Grupo Movimiento de Masa hemos venido desarrollando o integrando esos dos conocimientos. Y la idea es que eso se puede integrar a partir precisamente de esos procesos, de cómo ese conocimiento se puede transformar en acciones a través de unos procesos de comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, hablamos poner en común algo, ¿cierto? Comunicarme, que haya un receptor, que haya un emisor, que haya un mensaje. Y nosotros decimos para que esa comunicación sea efectiva y que realmente ese conocimiento se transforme en acciones concretas que redunden en mejorar la calidad de vida de las personas, pues tienen que estar no solamente los que generan conocimiento, y no solamente el conocimiento físico del territorio, sino el conocimiento social, es decir, conocimiento integral del territorio. Y también tienen que estar los que proponen soluciones, porque los que proponen soluciones no pueden estar a espaldas de ese contexto social y cultural que hay en un territorio. Y no se puede transformar ese conocimiento en acciones si no están en la mesa de conversación los que implementan esas soluciones. Y por eso la ley de gestión de riesgo dice que la gestión de riesgo la hacemos todos. Y por eso dice que un consejo municipal de gestión de riesgo está integrado por todas las secretarías de un municipio. Entonces el secretario de Hacienda dice, pero ¿yo qué tengo que ir allá? Claro, si yo no tengo cómo financiar esas soluciones, pues no es viable poder hablar de reducir riesgo. Si no está el de la Secretaría de Salud, ¿cómo vamos a mirar el manejo de, por ejemplo, una emergencia? O cómo está o dónde está ubicado, por ejemplo, el hospital, o dónde está ubicada la cárcel. Por ejemplo, el caso de la cárcel de Mocoa fue algo, si lo vemos desde el punto de vista humano, terrible, que pues obviamente los del INPEC no podían dejar salir a los presos, pero un evento de ese tamaño, a oscuras, y todo el mundo encerrado en rejas, pues uno no quisiera vivir esa experiencia. Básicamente nosotros consideramos que el proceso de comunicación es un proceso transversal a la generación de conocimiento, y que el conocimiento que se genera debe ser integral, tanto en lo físico como en lo social, y que ese proceso de comunicación durante la etapa de planeación o en el antes de construir conocimiento físico, pues está enfocado, tiene unos objetivos particulares, tiene una forma de realizarse, tiene unos productos específicos. No me voy a detener, ya el tiempo se me acabó. Digamos que finalmente en esta etapa el objetivo de esa comunicación es posicionar
ese estudio que se va a hacer, ese proyecto que se va a desarrollar y precisamente conocer cuál es ese entorno social. ¿Estamos con una comunidad indígena o estamos en un barrio estrato 5 o 6? Como también han ocurrido muchos procesos en ese tipo de barrios, pero es muy diferente hablarlo en una comuna que tenga estrato 0 o estrato 1. Que durante la construcción de ese conocimiento, entonces nosotros lo que queremos es hacer esa coproducción, esa co-creación de conocimiento, porque quienes habitan el territorio lo conocen mucho más que los técnicos que tengan maestrías y doctorados que van de otra ciudad a ese territorio. Y sin los habitantes no es posible generar ese conocimiento. Y en el después, para apoyar precisamente a esas administraciones municipales, a que ese conocimiento pueda ser incorporado en esa toma de decisiones, pues en pos de reducir ese riesgo, de hacer un ordenamiento territorial con el fin de poder mejorar esas condiciones de vida. Eso implica que los equipos de trabajo, para poder evaluar, en el caso de nosotros como servicio biológico, y eso que solamente llegamos a amenaza, no solamente puede estar conformado por técnicos, sino también por profesionales de las ciencias sociales, para que ese conocimiento del territorio sea integral. Es lo que tenía por decirles, espero que pues esta charla les deje un mensaje y una reflexión, y pues muchas gracias por la atención y por la invitación. Gloria, muchas gracias por esta excelente charla. Yo les voy a compartir brevemente la pantalla para hacerles unas invitaciones que Carlos también ya hizo. A ver, ¿ya deben estar viendo mi pantalla? Sí. La primera, sí. Y estaba desde el chat, es el acceso a todas las charlas que llevamos hasta el momento. Están en YouTube, en la página de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Incluso pues Gloria hizo mención también sobre este trabajo conjunto del Servicio Geológico con la Universidad Javeriana. Ya está disponible esa y otras charlas que ya hemos hecho. Hoy estamos en la 10ª charla, entonces estamos celebrando, ya va más de un año casi de charlas. Y la siguiente invitación a la próxima charla, el 20 de septiembre, tratamos de hacerlo una vez al mes, y es a cargo de Darwin Mateus en cuanto a la identificación de deslizamientos submarinos en el Caribe colombiano mediante información geofísica. Este es un trabajo del doctorado en Ciencias de la Tierra de la Universidad de David, y Darwin también es de Ecopetrol. La última invitación, y ya paso las preguntas que tenemos para Gloria, es a nuestro evento de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, el 17º Congreso Colombiano de Geotecnia y evento conjunto con el primer Seminario Suramericano de Geotecnia, eventos que se van a llevar a cabo en Cartagena del 14 al 18 de noviembre. Es un evento completamente presencial. En este momento tenemos una nueva fecha para la entrega de resúmenes hasta el 29 de agosto, entonces los que todavía no lo han hecho, los invitamos a presentar sus resúmenes de máximo 2 páginas. La información de los resúmenes y demás información está en la página web del evento, y aquí también les agrego el nuevo link que tenemos habilitado desde hace muy poco para ya inscribirse a los eventos. Bueno, entonces ahora sí, bueno, la página web del evento. Ahora sí pasamos a las preguntas. Voy a dejar de compartir. Muy buena conferencia. Tenemos muchos mensajes también en el chat, Gloria, pero no tenemos mucho tiempo, entonces voy a ir a las preguntas. La primera la hice yo cuando estabas haciendo las definiciones de riesgo enfocado en la parte cuantitativa, y decías que pues lo medimos en plata, ¿cierto? En dinero. Y yo hice la pregunta de si entonces también se cuantifican las muertes, las pérdidas de vidas humanas. Y si entonces, si las cuantificamos, entonces, si una muerte de una persona en Puerto Carreño, de los ejemplos que habías puesto, cuesta menos que la de una persona que se muera en Estados Unidos.
Gloria, tienes el micrófono cerrado. Ah, no me permite. De pronto es Carlos el que le tienes que... vamos a ver si ya... Un segundito, a ver, es que ¿cuál será el problema? No puede... Ya, Yo creo... Ya. ya me lo dejo abrir. Listo. No, uno nunca, digamos hasta el momento, nadie se le ha ocurrido ponerle precio a una vida. Sí, uno habla de riesgo en pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas. Siempre se habla en los dos. Entonces, Okay. y por eso, digamos que la ley 1523 es, digamos, de una visión, primero, antropocéntrica, dos, digamos que está enfocada siempre a reducir pérdidas de vidas humanas, dado que la función del Estado es propender por conservar la vida de sus habitantes. Entonces, por eso siempre el riesgo se habla en dos, digamos como en estas dos cuantificaciones, pérdidas o afectación a seres humanos y pérdidas económicas. Y ahí en pérdidas económicas sí todo se traduce pues a dólares o a pesos o a euros o lo que quieran cuantificar, pero las vidas humanas no. No, eso todavía no hemos llegado a esos niveles de... De acuerdo, no, fue porque al principio empezaste a decir que cuando se monetizaban los riesgos, pues dependía del país y dependía pues de la infraestructura del país, seguramente. No, Pues, de pronto, no, es cuando yo estaba hablando de la evaluación a nivel mundial de pérdidas económicas, pobreza y desastres. ¿Qué dice el documento de Naciones Unidas? Que ellos, las pérdidas económicas, si las cuantificaban de manera directa, los países más ricos, pues iban a tener unas pérdidas mucho más grandes. Y si un país pobre, esas pérdidas económicas, pues iban a ser más pequeñas. Y por eso ellos decidieron más bien hablar de pérdidas como porcentaje del Producto Interno Bruto, porque estamos hablando de dinero, no estamos hablando de pérdidas de vidas humanas y por lo tanto no estamos hablando de que vamos a transformar las vidas humanas en dinero o porcentajes de PIB. No, estaban hablando solamente de dinero y cómo el dinero se traduce a un dinero igual para todos como porcentaje de PIB. Ok. Bueno, de pronto la otra pregunta era más encaminada hacia un comentario. Gustavo, si algo quieres de pronto abrir tu micrófono brevemente. La pregunta era, ¿no será posible interpretar así el asentamiento humano se ha ubicado entre diferentes cauces, a diferencia de las corrientes hídricas, cauces atraviesan Mocoa? Sí, digamos que si nosotros miramos los diferentes municipios, diferentes pueblos que fundaron, los que lo hayan fundado, siempre estaban cerca de los cauces. Entonces ahí tenemos, Mocoa está cerca al río Mocoa, porque también, digamos, todos esos cauces llegan al río Mocoa. Lo importante es mirar qué tipo de cauce es. Pero pues obviamente cuando se fundaron los municipios nadie miró eso. Ni nadie miró que teníamos una diferencia de pendiente muy grande entre esas montañas de alta pendiente, las que vienen posterior y toda la zona plana. Entonces nadie pensó tampoco en que esas ríos y quebradas que venían de la zona alta tenían características torrenciales. Sí, claro, el agua es factor de vida y por lo tanto siempre van a estar cerca a cauces. De acuerdo. La pregunta de Wilson Augusto Sandoval Vázquez, primero dice muchas gracias por toda la información, definitivamente muy valioso. Dice, al día de hoy, luego de la ocurrencia del evento, estamos hablando todavía del de Mocoa, de los estudios técnicos realizados y todo el esfuerzo de recursos humanos y económicos de entidades públicas y privadas para la recuperación, ¿cuáles serían las recomendaciones técnicas del Servicio Geológico Colombiano
para la reducción prospectiva del riesgo? ¿Realmente han sido implementadas para evitar la materialización de un desastre de similar magnitud? ¿Cuáles quedan pendientes por ejecutar? Pues nosotros hicimos el estudio que les mostré, se los entregamos a la alcaldía, a la gobernación, a la corporación, y la conclusión que nosotros sacamos era que lo que debería hacer Mocoa es pensar en cambiar de sitio. Obviamente eso no es bien recibido por nadie, porque pensar en reubicar una capital de departamento, pues si reubicar un municipio pequeño como Gramalote ha tomado más de 10 años y no se ha terminado, pues reubicar Mocoa, pues no sería tan fácil. Pero eso fue lo que nosotros les dijimos a ellos, mire, lo más lógico para nosotros es que se empiecen a proyectar, digamos, lejos de, no tan lejos, pero sí por lo menos fuera de la zona de influencia de la quebrada Taruca, Taruquita, el río Sangoyaco. El río Mulato es menos torrencial, es decir, del río Mulato hacia Pasto, ese sector es mucho mejor para poder resolver la problemática. Nosotros, digamos, no dimos recomendaciones de que haga X o Y. ¿Por qué? Porque los eventos de origen torrencial, y eso también lo dice el decreto 1077, en aquellas zonas de amenaza alta lo que debe es evitarse el uso urbano. Entonces, todos esos barrios que están ubicados en esas zonas de amenaza alta, pues no deben estar ahí. Eso es lo que nosotros decimos. No fue la decisión que ellos tomaron. Ellos, digamos que allá les llegaron soluciones de diferente índole. Desde el mismo hecho de que, oiga, como la quebrada Taruca gira hacia el suroccidente, entonces volteamos la quebrada y mandémosla derecho. Claro, eso en el papel suena facilísimo, pero es que está hablando de por qué la quebrada cambia de rumbo. Precisamente porque ahí tenemos una falla activa y esa falla está levantando un bloque en Budime. Entonces, pues eso hay que mirarlo cuando uno habla de soluciones y a veces, pues yo que trabajo, yo soy ingeniera, pero he trabajado muchos años con geólogos, muchas veces, o algunas veces, dejémoslo solo en algunas veces, los ingenieros en pos de búsqueda de soluciones somos a veces un poco atrevidos en proponer ese tipo de cosas, ¿no? Pues enderecen la quebrada. Eso suena fácil, lleva una retro, empieza a abrir y eso es facilísimo. Pero hay que mirar mucho más. Hay que mirar, y nosotros lo decimos en el informe, se está generando un proceso de levantamiento, razón por la cual la quebrada cambia de curso. La quebrada no se va a ir por donde estaba levantándose el terreno, se va por otro lado. ¿Qué falta? No, pues una cosa es lo que nosotros como Servicio Geológico dijimos y otra cosa muy diferente, lo que decidieron las autoridades locales, departamentales y nacionales. Entonces, pues no podría responderle de qué falta, qué sobra, porque pues eso es harina de otro costal, por así decirlo. Muchas gracias. Sí, realmente gracias por también ser breve en las respuestas porque ya cada vez hay más. Hay otras 3, 4 preguntas. Incluso la de Wilson Augusto Sandoval terminaba por preguntar si finalmente al revisar en retrospectiva la forma en que fue abordado el proceso de recuperación y reconstrucción de Mocoa, ¿cuáles serían esos aspectos que podemos aprender, que podemos mejorar desde el área técnica de entidades como el Servicio Geológico o incluso la Sociedad Colombiana de Geotecnia? Y es que es ahí donde empiezan los compliques. Porque lo primero que empezaron a hacer en su momento las entidades que pues, fueron encargadas a empezar el proceso de reubicación, o perdón, de recuperación, fue empezar a limpiar los cauces. Nosotros recomendamos que no se limpiaran. Pero la respuesta que nos dieron de parte de las entidades, no, pero es que eso le da a las personas una sensación de más seguridad, de tranquilidad. Sí, pero lo que está haciendo es aumentando la velocidad del agua para un futuro evento. Sí, son visiones diferentes. Y entonces lo que pienso yo que podemos aquí aprender es, o lo que yo sí quiero dejar es que el conocimiento geológico, geomorfológico, integral
no solamente del sitio de la ciudad, sino en este caso de las cuencas completas, de los ríos Mulato, Sangoyaco, las quebradas Taruca, Taruquita y San Antonio, permiten tomar unas mejores decisiones que si solamente miro una zona pequeña en donde fue afectada. Y lo mínimo que uno debería siempre evaluar es una cuenca, porque geomorfológicamente actúa de manera, por así decirlo, monolítica. Si no queremos verlo así, es muy difícil. De acuerdo, y realmente conectándolo con las charlas que hemos hecho aquí en estos ciclos de seminario permanente, muchas van hacia allá, hacia ese pensamiento holístico, esos estudios de juntar diferentes partes, lo geológico con lo geomorfológico, con lo geotécnico y con las soluciones de ingeniería. Hacia allá va un poquito las siguientes preguntas. La de Fernando Ramírez López pregunta, ante un inminente movimiento en masa, ¿qué medidas deben tomar las administraciones municipales? O sea, esa noche de antes, esos días de antes, ahorita que estamos otra vez entrando a temporada de ola invernal. Pues lo que no le gusta a nadie, evacuar. Es que esas son decisiones, claro, si a mí llegan, yo estoy en mi casa, solo por ahí escucho que está lloviendo y escucho por ahí unos ruidos raros y llegan a decirme, mira que es que por favor que se salga. ¿Cómo así? ¿Para dónde? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No es fácil, yo entiendo que no es fácil. Y por eso apagar incendios no es lo que se debiera hacer. Y no es que como ya, y lo he escuchado en muchísimos escenarios, y en diferentes gobiernos siempre se escucha lo mismo, hay que prepararnos porque ya viene la temporada de lluvias, pues es que estamos a una semana. ¿Y qué me preparo en una semana? En una semana yo he hecho algo, o sea, nada. Entonces, esa inmediatez en las decisiones, esa inmediatez en que, no, es que ya como está lloviendo ya, entonces, ¿qué hacemos mañana para que ya el río no inunde? Pues nada, no puedo hacer nada. Ya tenía que haberlo hecho hace semanas, meses o años y haber tomado decisiones de fondo que son poco populares, que tienen un alto costo político y que muchas veces no se toman por eso. Entonces, ante un inminente movimiento de masa, pues no esté ahí, porque no hay forma de tenerlo. De acuerdo, vamos con un comentario, pregunta de Carlos Andrés Ordóñez. Dice, excelente charla. Hace unos pocos años estuvimos en un congreso de geotecnia, usted, Gloria, y otros funcionarios del Servicio Geológico, difundiendo varias publicaciones de sus trabajos a colegas de universidades que estaban ahí representadas. ¿Ha pensado volver a hacer algo así, a seguir participando de estos congresos? Usualmente sí queremos estar en los congresos, la idea es sí, nosotros intentamos siempre estar en el congreso de geotecnia, en el congreso de geología, en las jornadas, sí, no, la idea es poder asistir, poder presentar nuestros trabajos, claro que sí, es un buen escenario para poder compartir lo poco o mucho que uno ha hecho y seguramente intercambiar experiencias. De acuerdo, esta otra pregunta de Alejandra Gómez dice, ¿cómo incentivar a la población para que se apropie los resultados de los diferentes estudios que se realizan en el territorio y que sean ellos los encargados de hacer control y vigilancia de las zonas catalogadas en riesgo alto, mitigable y no mitigable? Sí, de pronto esa pregunta ampliarla un poco a esos nuevos planes de alertas tempranas, de trabajo de comunidad. Mira, nosotros, y fueron las dos últimas diapositivas que yo les mostré, nosotros consideramos que la apropiación social del conocimiento no empieza con la entrega de un estudio. No. Hay que incorporarlos desde antes de los estudios, durante los estudios y después. ¿Por qué? Porque es que cuando ya a mí me llegan, ay, ese estudio, ¿quién lo hizo? Ah, pero a mí no me preguntaron. A mí me hubieran preguntado, yo sí les digo que por allá hay uno. Mire, ahí no lo muestran. El que está ahí en la esquina no está. Entonces, por eso nosotros en la metodología de apropiación social que hemos desarrollado y que aplicamos, nosotros realizamos esas actividades y aplicamos esas diferentes metodologías de las ciencias sociales antes, durante y después de la ejecución de los proyectos. Cuando ya llega el resultado final, ah, no, pero estoy como así que en rojo, ¿quién hizo ese estudio? Ah, no, pues seguro fue fulanito que yo le caigo mal. Sí, entonces
cada una de las etapas tiene una aplicación de unas metodologías de las ciencias sociales que son particulares precisamente para que se tenga una comunicación simétrica. Y eso es lo primero, cuando se habla desde la asimetría, es decir, yo soy el que sé y usted no sabe, ahí no hay comunicación. Ahí habrá unas personas que si acaso me escuchan, pero no van a apropiar nada. 2, el hecho de que las personas participen en la ejecución de los estudios y que se incorpore su saber social, hace que ese estudio sí sea de ellos. Y yo utilizo lo mío, yo no utilizo lo que no es mío, lo que no siento mío. Entonces, por eso esa metodología que nosotros hemos desarrollado, consideramos que es una buena práctica para todos los diferentes proyectos. Y pues seguramente si se suman precisamente esas personas de las ciencias sociales antes, durante y después de la ejecución de cualquier tipo de proyecto que genere conocimiento, que intente generar, por ejemplo, infraestructura, seguramente va a tener mejores resultados porque se va a llegar a esos procesos de comprensión y poder aplicar ese conocimiento en la toma de decisiones mejor informadas. De acuerdo, muchas gracias, Gloria. Yo creo que también valorar todo el trabajo que está haciendo el Servicio Geológico para poner disponibles todas estas herramientas, todos estos estudios, realmente desde el grupo de Movimientos en Masa, yo sé que todo está muy disponible en Internet. Pronto, si hubiéramos compartido el link. Ya no nos queda mucho tiempo porque el compromiso es dejarlo hasta las 6:30, nos hemos pasado un poquito. Realmente tengo 2 preguntitas adicionales que no quisiera dejar de lado, las voy a hacer rápidamente, juntas para ver si de pronto las podemos combinar en una respuesta. En cuanto a lo que ya estábamos hablando de ese vínculo con la sociedad, dice Jesús Ramón Delgado, sí, evidentemente ha sido el desconocimiento del territorio lo que más contribuye a la ocurrencia de eventos con altos niveles de daño. Dentro de lo social, tal vez se podría considerar la terquedad o el apego al territorio, otra de las causas que contribuyen a que se repitan, a que se sigan repitiendo. Cuando uno habla de terquedad, tiene una visión, digamos, sesgada. Es decir, yo considero que la persona es terca porque quiere estar ahí, pero primero habría que mirar por qué esa persona está ahí, cómo es la historia para que esté ahí, y lo que hablábamos de esa definición de territorio, porque no es que yo estoy aquí porque es que esa tierra la heredé de mis abuelos, porque mis abuelos llegaron acá. Y entonces, cuando uno cambia esa visión, cuando uno conoce ese contexto social en el que se está desarrollando el estudio, seguramente va a tener una visión diferente. Un ejemplo, nosotros cuando empezamos a desarrollar esta metodología estábamos trabajando en un municipio de Cundinamarca. Nosotros llegamos allá porque había una comisión veedora de la falla, se llamaban ellos. Y cuando empezamos a aplicar la metodología y a desarrollar la metodología, empezamos a conversar con ellos, empezamos a mirar todos esos contextos históricos, vimos que esas personas en particular estaban habitando unas viviendas que habían sido construidas sobre unos rellenos con los que taponaron unos cauces. Entonces la posición de ellos era, pues si ya el cauce está taponado, pues sígalo taponando y deje nuestras casas ahí. Entonces cuando uno conoce eso, es diferente a no conocerlo. Entonces por eso, digamos, calificar la posición de la sociedad sin conocer el porqué es lo que casi siempre hacemos desde lo técnico y es lo que nosotros consideramos no debe ser. Siempre debe existir en lo posible un diálogo simétrico, sin prejuicios, sin que mi posición es la correcta y la suya no. Y seguramente se puede llegar a unas mejores decisiones y seguramente ellos van a aceptar que tengan que irse porque ya les queda claro que no es porque el alcalde o porque el gobernador o porque el presidente o porque el servicio geológico les puso ese rojo, sino porque efectivamente están en un territorio que tiene unas características que hacen que sea peligroso vivir ahí. Esa es la idea, que se llegue a esa comprensión para poder tomar decisiones desde el punto de vista de la sociedad. De acuerdo, bueno, la última pregunta de Andrés en cuanto a, bueno, te voy a leer todo. Dice, indica las Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastres que por cada dólar invertido en la reducción de riesgo y la prevención se pueden ahorrar hasta $15 en la recuperación después de un desastre. Para el caso de Colombia, ingeniera Gloria, ¿considera usted que Colombia puede estar alineado con los postulados de las Naciones Unidas?
Pues no sé si en los 15 o más dólares, pero lo que sí es cierto es que si invertimos en dejar de construir riesgo, pues será mucho mejor gestionarlos. Entonces, conocer cómo, digamos, cómo es el origen de ese riesgo, poder definir, poder tomar medidas de prevención. Es decir, la gestión integral del riesgo, pues empieza por conocerlo, ¿cierto? Y por qué tenemos esa condición actual, no solamente desde lo físico, sino desde lo social, y permitirnos tomar decisiones enfocadas tanto a lo físico como a lo social, seguramente nos permitirá que si ya cambiamos esa condición en un futuro, la inversión para poder recuperarse sea mucho menor. Pero en este momento, obviamente, en la ocurrencia de un evento, pues la inversión es muy alta para poder recuperarse porque los daños son bastante grandes. No sé. De acuerdo, muchas gracias, Gloria, nuevamente por aceptar esta invitación y por esta excelente charla. Gracias también a todos los participantes por quedarse y por estar aquí. Ya incluso pueden inscribirse para la próxima. Carlos, si quieres te dejo para que cierres. Sí, gracias, Silvana. Hay una última pregunta de Ramiro. Antes de terminar, Ramiro, muchas gracias, Gloria, excelente conferencia. El Servicio Geológico Colombiano ha realizado estudios en Villavicencio y Yopal, que son casos similares a los ejemplos mostrados. Hemos hecho estudios, pero no necesariamente de torrencialidad, y efectivamente contamos con en los mapas. En el caso de Villavicencio se hizo la actualización del mapa de amenaza por movimiento de más escala 25.000 hace un par de años, aplicando ya esta metodología nueva, y entonces ahí quedaron precisamente identificadas esas zonas de avenidas torrenciales que pueden llegar a afectar algunos sectores del municipio. En el caso de Yopal, hubo un intento en el año 2004 de hacer una evaluación de amenaza en la cuenca del río Cravo Sur. Sin embargo, desafortunadamente un proceso de reestructuración en el servicio geológico pues no nos permitió ejecutar ese convenio. Entonces, pues allá no hemos desarrollado estudios de este estilo. Se han hecho otros estudios de otras temáticas, menos de movimientos de masa ni de avenidas torrenciales. Listo, pues entonces no queda más sino de nuevo agradecerle a la ingeniera Gloria Ruiz, muy amable por tan excelente conferencia. Agradecer también a Silvana por la moderación de la sesión de preguntas y a todos los participantes. No sobra recordarles nuestras invitaciones, que son varias. Recordarles que pueden ver estas charlas en nuestro canal de YouTube de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Ya esta es nuestra 10ª charla del seminario permanente. Invitarlos también a que presenten sus resúmenes en el Congreso de Geotecnia y en el seminario que hace parte también del Seminario Suramericano de Geotecnia. Y por último, pues si se quieren vincular con la Sociedad Colombiana de Geotecnia, visiten por favor nuestra página y pueden mirar todas las condiciones. Necesitamos la participación de nuevos profesionales que también le den nuevos rumbos a todo este tema con sus contribuciones y aportes. La próxima charla del seminario, como ya lo anunció Silvana, va a ser el 20 de septiembre. Por favor, prográmense con tiempito, que está muy, muy, muy interesante sobre deslizamientos subterráneos en el Caribe colombiano. Entonces, quedan cordialmente invitados y de nuevo, pues muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche y una excelente semana. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, chao.